Somos la voz de los líderes de opinión. Detrás del especialista. Hoy en nuestra sección Detrás del especialista y con motivo del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, nos acompaña un líder de opinión en este rubro, quien además de desempeñarse por los últimos 35 años dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, específicamente en la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del UMAI Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, también es fundador y presidente de la Fundación Nacional Mexicana de Medicina Paliativa, el doctor José Jesús Salvador Villafaña Tello. Doctor, es un gusto que nos acompañe el día de hoy. Alina, el gusto es mío. Gracias por estar acá con nosotros y poder compartir esta experiencia durante estos 30 años que tenemos de haber fundado la Clínica del Dolor y Medicina Paliativa y los 35 años de servicio a la propia institución IMSS. Doctor, pues me gustaría empezar esta entrevista con usted platicándonos un poquito sobre su infancia, dónde nació el doctor José Jesús Salvador Villafaña Tello y pues en qué momento de su vida o a qué edad decide inclinarse por el área médica y estudiar medicina. Soy originario de Puebla, orgullosamente poblano. Sí, me considero una persona y con muchos atributos en el contexto de vengo de cuna humilde, de grandes padres, de padres muy humanistas que me dejaron un gran legado en este contexto. Tiene mucho que ver en relación, hubo una separación por cuestiones personales de mis padres, pero grandes seres humanos que nos inculcaron y nos educaron varios valores, y dentro de ellos precisamente servicio a la comunidad. Somos producto 5 hermanos, somos sus 5 diamantes, ¿sí? Cada dedo de la mano es diferente, 4 mujeres y su servidor, y de tal forma que ella tuvo como maestra normalista, ¿sí? 5 trabajos para sacarnos adelante, entre lo que es el maestra de primaria, maestra horas clases secundaria, horas clases nocturna, maestra privada, secretaria, y tuvo una enfermedad que se llamaba neuralgia del trigémino, de la cual es como un dolor de muela en su máxima expresión, y entonces para poder hablar, ¿sí? Externaba ella totalmente, hijo, el poder deglutir, tomar algo, venía un dolor de muela en la máxima expresión, como comentaba, y tenía ganas de estrellarse en la cabeza en la pared. Y entonces ahí empezamos a ver el dolor y sufrimiento de nuestros seres queridos, en este caso de mi madre, el cual hizo pensar cómo poder hacer para mitigar el dolor. Pues me fui hacia medicina, orgullosamente la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ¿sí? Y de ahí incursionar en el área de lo que es en México. Se tenía que cursar lo que es la especialidad en anestesiología, y después, no porque sea uno anestesiólogo significa que entre a hacer uno dolor. Entramos al Instituto Nacional de Cancerología a hacer el área de anestesia oncológica y después clínica del dolor. Esos fueron los inicios, ¿sí? La generación de medicina 78-83 y lo que fue, claro, internado médico, servicio social, y el área de especialidad en anestesiología hasta el año de 1991, y del 91, que es 92-93, anestesia oncológica y clínica del dolor. Y ahí tuvimos a nuestros grandes profesores, de los cuales atendieron a mi madre, en paz descanse. ¿Pero qué cree? Siempre estuvo muy sedada. Y entonces eso me hizo ver otras aristas aparte de la medicina científica, la medicina complementaria, porque ella la sacó adelante en la acupuntura. Y entonces, yo le llamo diosidencias. Llegué aquí al Hospital de Oncología el 16 de octubre de 1993 a un área que era atendida en 1986 por el doctor Jorge Silva Hernández, médico anestesiólogo, pero sin conocimiento, nada más por voluntad. En 1992 él se fue a capacitar al Hospital Gustavo Rossi, ¿sí? En Francia. Y entonces cuando regresó acá, pues le dijeron, o te quedas en el área de anestesia como jefe o te quedas en clínica del dolor. Metí los documentos y entonces el 16 de octubre llegué aquí como médico adscrito al servicio. Y por lo tanto me dijeron el primer mes, no puedes tener enfermera. Y el reto fue ese. O sea, el que me dieran el consultorio sin nada, ¿sí? Es decir, nada más solamente en la parte física, y entonces sin instrumentos, sin enfermería,
Entonces me di la tarea de construir todo. Desde el primer minuto atender a los pacientes, aproximadamente unos 35 o 40 pacientes al día. El primer mes ya tenía la enfermera que venía de una incapacidad prolongada, jamás se volvió a incapacitar. Sí hubo empatía. Y el horario de atención diaria era de 7 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. Sí, veniendo de vacaciones. Las vacaciones las pasaba yo por acá, porque no había quien atendiera a los pacientes. Esa es la instancia. Y atendíamos y capacitábamos a médicos residentes de anestesia, que era ese año aproximadamente 2 meses. No podíamos más allá porque en aquel entonces decía, no vamos a formar malos médicos en un curso de 2 meses. Y tenía yo prohibido educar y capacitar a los médicos en aquel entonces porque los problemas de asociaciones o los problemas que existen, ¿sí?, en todas las disciplinas, y yo no tenía por qué capacitar al personal. Así estuve durante 5 años, hasta que en el año de 1995 hicimos el curso de adiestramiento en servicio para médicos, para enfermeras, para trabajadoras sociales, con duración de 10, 11 meses, diversos cursos para la capacitación de ellos que entraban a través de la Comisión Nacional Mixta de Becas. Afortunadamente, aunque es una parte que es entre el sindicato y la empresa, pero en aquel entonces se explicaba la importancia y la necesidad de capacitar al profesional, pero que realmente quisiera venir y que cree que acudía al sindicato y a la empresa, y en aquel entonces el 70% del personal selectivo que realmente quería venir es el que se quedaba, ¿sí? Y eso es una contribución muy hermosa. Hasta el año nos dieron otra área física que eran 2 consultorios en el año 1999. En el año 2002 se dio un área física que son 200 metros cuadrados, ¿sí? Siempre hemos visto adolecido de personal, pero la institución es noble. Tuvimos el apoyo en aquel entonces de los directivos y lo que es el doctor Juan Ramón Ayala Hernández, que lo que no destruye fortalece. Él, en paz descanse, médico radioterapéutico, y quien aplicó totalmente fue el subdirector médico, igual cirujano oncólogo, y me dijo: doctor Villafañe, esto es lo más que te podemos dar. Fue el que nos dio todo el apoyo, toda el área física, y seguimos construyendo y generamos lo que es la atención de visitas domiciliarias del 2002 al 2009. Y entonces acudíamos los médicos que venían en curso de adiestramiento, el médico, la enfermera, la trabajadora social y el psicólogo a domicilio en un vehículo institucional, una camioneta 1998, una Cherokee. Nos llevaba don Mario, que es el chofer de la ambulancia, que habitualmente es de la ambulancia de la camioneta. Habitualmente esa camioneta se encontraba, aunque la mandaban a mantenimientos preventivos o correctivos, siempre andaba mal, pero él la dejaba impecable, ¿sí? Nos alineaba también y nos ponía las cobijas y todo para que fuéramos el personal. El área del comedor o nutrición aquí nos preparaba sándwiches para todo el personal, y el equipo de trabajo es lo que me llama la atención, ¿sí? Esos sándwiches que eran para nosotros, porque íbamos a ver 3 o 4 pacientes 2 veces a la semana en diversos puntos de la ciudad y del área metropolitana. Estoy hablando de la Ciudad de México, de Chalco, de Texcoco, de Toluca, y eran distancias grandes, dirigidas a pacientes con enfermedades limitantes, progresivas y o mortales. Y entonces trabajábamos en forma, la trabajadora social por un lado, la enfermera en la parte médica, veíamos al paciente, lo interrogábamos y les dábamos la educación y capacitación del paciente. Junto con la primera exploración hicimos con 2 trabajadoras sociales, que costó mucho trabajo convencerlas, porque en el tercer nivel de atención no se van a visitas domiciliarias. Y lo que ellas hacían, el primer día que fuimos, regresaron llorando de las grandes necesidades que tenía de atención el paciente y la familia. Y entonces, algo que explorábamos, que no fue tan sencillo, decían: ¿cómo viene el Instituto Mexicano del Seguro Social a brindar la visita domiciliaria? Y el paciente y el familiar se sentían totalmente
que íbamos a revisiones, a ver qué hacer, no nos tenían confianza. En algún momento, por el tipo de pacientes, necesitaba movilizar a algún paciente. Y le pedí al chofer que me pudiera ayudar, porque el paciente pesaba, estaba muy limitado. Y recuerdo que me dijo, don Mario, doctor, pídame lo que quiera. Pero eso no, yo no puedo cargar a un paciente en esas condiciones. En aquel entonces retomo la palabra de él, pero benditas palabras, porque nosotros respetamos la vida, respetamos la muerte como un proceso natural. Dices que somos los carreteros de la muerte, doctor. No. Esas palabras fueron de alto impacto, me hicieron reflexionar, y no que seamos los carreteros de la muerte, sino todo lo contrario. Vivir con dignidad, morir con dignidad, Aline. Claro, doctor, porque algo que usted menciona es muy importante. La clínica del dolor en sus inicios, pues aquí en Hospital de Oncología era muy pequeña, era un consultorio, y hoy por hoy sabemos que pues es un espacio más grande, cuentan con más personal. Inclusive hace un par de años incorporaron la residencia en medicina paliativa, que también sabemos que usted es uno de los principales impulsores para que esta residencia pudiera implementarse. Y pues este año cumple 30 años esta clínica, que empezó como un consultorio muy pequeñito y hoy atiende una gran cantidad de pacientes. Se han ampliado las áreas de esta clínica, y además de eso, doctor, pues usted ha impulsado que los cuidados paliativos no solo se implementen en la fase final de la vida, sino también ha promovido que estos se puedan implementar en las diversas enfermedades y en diferentes etapas de la enfermedad oncológica inclusive. ¿Nos podría hablar un poco también justamente sobre esta residencia y toda la innovación que se ha realizado a partir de los últimos años en cuidados paliativos, considerando que usted también actualmente preside una de pues, las fundaciones más importantes enfocadas a la medicina paliativa, doctor? Sí, claro que sí, Alina. Mira, aquí y para todos los que nos ven, esto es trascendente cuando vive uno el dolor y sufrimiento en carne propia. Sí, ve las necesidades, y en México en aquellos años solamente pertenecía a lo que es el área de anestesiología como formadora de médicos algólogos, médicos intervencionistas. En el año 1997 nosotros implementamos aquí los cuidados paliativos, en 1995 fue en México la primera ocasión, y entonces nos dimos a la tarea, ¿qué tenemos que hacer ante el dolor y sufrimiento? Empezamos nosotros como Instituto Mexicano del Seguro Social, desde siempre, pues es que él es el que tiene la mayor cobertura de atención a los pacientes. Sí, familiares en aquellos entonces eran 100 millones de mexicanos, después 110, 120, y hoy en día la cobertura, tenemos a 130 millones de pacientes en México, sí, y de los cuales el IMSS tiene la cobertura de 70 millones, ¿sí? De 130 millones a 70 millones. ¿Cómo hacer ante todas las necesidades? ¿Sí? Y no nada más ver al paciente en la forma oncológica. En aquellos entonces mis profesores decían, y siempre he sido cuestionador ante todo, decían, el reto, sí, es el dolor crónico, el dolor por cáncer no, porque al fin y al cabo se van a fallecer los pacientes. Nunca me quedó en la cabeza, no me quedó claro todo eso. A ver, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Sí? Y entonces tuve que pensar diferente, y en todo esto desde sus inicios. Cuando estaba aquí, la doctora María Rosa Pérez Carranco, que no era médico de este hospital, pero sí era del IMSS, siempre me acompañó, ¿sí? En todo esto, y apoyando como docente, y apoyando en todas las gestiones, y además representamos al IMSS en el anteproyecto de reforma de ley en el año 2007, y después en la propia reforma en el 2009 ante la Cámara de Diputados. Después empezamos a construir y ver en México, aunque en otros hospitales del propio IMSS ya atendían a pacientes, pero nosotros teníamos que ver cómo construir la norma y la ley en México, y fue como empezamos a implementar, sí, y mejor dicho, fuimos invitados a crear lo que son las guías de práctica clínica. En el año 2010, dolor neuropático; en el año 2011, las guías de práctica clínica por el CENDECTEC en materia de cuidados paliativos; 2014 lo mismo, y después en el acuerdo de obligatoriedad en el año 2014, 2018, así como sus guías de manejo. ¿Por qué tengo que puntualizar todo esto? Porque fuimos invitados a través de la Dirección de Prestaciones Médicas siempre a llevar de la mano todo esto, y los representantes del IMSS ante el Grupo de Acción Rápida, ¿sí? Por la Dirección de Prestaciones Médicas, cómo se tenía que realizar todo esto, ¿sí? Y a través del sistema de salud en México, hacer los cuidados paliativos, pero desde sus inicios, Alina, siempre en las guías del CENETEC
vislumbramos la acción en una política pública, ¿sí? Desde los 3 niveles de atención, ¿sí? Unidades de medicina familiar, hospitales generales de zonas regionales y unidades médicas de alta especialidad, así como las unidades, las UMAES. Y si así lo vemos, y toda la Secretaría de Salud y otras instituciones que son 2 niveles, que son los centros comunitarios, centros de salud y hospitales, y en los 3 niveles lo que acabo de mencionar, así fueron construidas las guías de práctica clínica en materia de cuidados paliativos. Y también lo que hicimos en el acuerdo de obligatoriedad con contenidos temáticos de lo que fue la parte educativa, cuestiones básicas, intermedias y avanzadas. Y surgió la idea, entramos en Olimpiadas de la Innovación, ¿sí? En el año de 2017, en donde fuimos a las finales, en la parte educativa, para que lo que son la capacitación docente, ¿sí? Y ahí parte la residencia de medicina paliativa. En el año 2019 fue aceptado, y entonces, recordando lo que dije al principio, se tiene que atender a los pacientes en los 3 niveles de atención. El médico familiar es el que atiende en la unidad de medicina familiar. Los médicos internistas atienden los hospitales generales de zona, segundo nivel, los grupos AD, que son los grupos de enfermedades crónicas a domicilio, y el grupo a todo, atención hospitalaria domiciliaria. Y tercer nivel de atención, esto mismo, pero por pirámide de población, pediatría y geriatría. El médico anestesiólogo se daba aquí precisamente la atención del dolor, que no significa que anestesiólogo sepas manejar el dolor, y la otra área que es medicina física y rehabilitación. Estas disciplinas médicas en el año 2019 se tomaron como entrada, de especialidad de entrada de rama directa, para hacer la especialidad en medicina paliativa con duración de 2 años. Y este es un orgullo. Orgullosamente Instituto Mexicano del Seguro Social, orgullosamente Hospital de Oncología, la única especialidad a nivel mundial, ¿sí? Que tiene, los médicos se van a capacitar dentro del propio sistema, nuestros médicos residentes, y hospitales hermanos desde la propia Secretaría, como estamos hablando, Hospital General de México, Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital de la Región Centro y Siglo XXI, Medicina Física y Rehabilitación, intervencionismo de lo que es Magdalena de las Salinas, yo a Guadalajara, yo a Monterrey, también salen al extranjero, lo que es a Chile, a España, a Argentina, y esto es un plus. Dar tratamientos farmacológicos, no farmacológicos, intervencionistas en niños, adultos, geriátricos, en enfermedades crónicas, en enfermedades oncológicas, y nos viene a cambiar todo en enfermedades de lo que es emergentes como COVID. Sí, justo lo que menciona es bastante importante, doctor, porque a través de la Clínica del Dolor y Medicina Paliativa de esta unidad médica de alta especialidad que es el Hospital de Oncología, pues es importante resaltar que no únicamente los especialistas que realizan su residencia dentro de esta unidad médica se van a enfocar en oncología, ¿no? Sino que van a llevar sus conocimientos a otras clínicas, a otros hospitales, a otras instituciones de salud, y justamente coadyuvar a través de la clínica a promover la implementación de cuidados paliativos y, como el eslogan de la Fundación lo dice, contribuir a una formación de un ejército paliativista para que más personas puedan verse beneficiadas y poder tratar su dolor y mejorar su calidad de vida a través de la formación de más médicos especializados en el tratamiento del dolor, ¿correcto? Sí, así es. Fíjate que por eso digo orgullosamente IMSS, la familia IMSS, aquí se desprende todo, porque si algo tenemos en este hospital y por toda la parte sensible y humana, además compromiso de vida, encontrar nuestro sentido de vida. Y esto tiene que ver porque siempre orgullosamente el IMSS ha sido vanguardista en todo esto. Sí, hemos contribuido a la formación de recursos humanos para la salud, seguimos contribuyendo, y aquí nace todo y parte, es un parteaguas, porque igual participamos activamente con el Consejo de Salubridad General desde el año 2015 al 2019, vamos a decir, evangelizando la evangelización paliativa en materia de todo el sistema de salud en México, porque nos sentábamos ahí en las salas de espera, conocíamos el sistema de salud como IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, DIF, Marina, ¿sí? Pemex, Sedena, instituciones privadas dentro de ello y las estatales, y entonces educábamos y capacitábamos 3 días a 5 días, ¿sí?
a los equipos de trabajo, a los médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, ¿sí? Directivos, abogados, administradores, para ver las necesidades que tenía la comunidad. Y entonces vimos usos y costumbres, ¿sí? Sabíamos que teníamos que, de carácter obligatorio, que educar y capacitar. En algún momento, por eso siempre hablo de la doctora Pérez Carranco y de su servidor, ¿sí? Fuimos y exploramos a todo el sistema de salud en México, supimos de las necesidades y además trabajar de la mano con la necesidad del paciente y de la familia y de los equipos de trabajo. Claro. En algún momento fuimos profesores titulares o adjuntos del propio consejo y la construcción de lo mismo. Por eso digo que tenemos toda la construcción en la parte en materia de cuidados paliativos, y esto fue un gran parteaguas porque nos permitió, incluso el programa Médico en tu Casa de la Ciudad de México, poder educar y capacitar. Y esta es la parte que nos permitió trascender aún más para hacer iniciativa. Y vuelvo a repetir, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde nos pedían desde la parte de diputados o senadores del marco normativo, respuestas, ¿cómo podemos mitigar todo esto? Control del dolor y de las molestias. Doctor, durante su larga trayectoria profesional, tal vez recuerda alguna anécdota que haya marcado su vida de manera importante con algún paciente respecto a justamente esta escasez tal vez de personal en cuidados paliativos, que nos quiera compartir brevemente, y que justamente esto lo haya impulsado a seguir trabajando a favor de los cuidados paliativos en su implementación, y a raíz de eso pues también crear un organismo médico como lo es la Fundación Nacional Mexicana de Medicina Paliativa. Sí, por supuesto. Aquí en el año de 1993, cuando llegué a este hospital, el único medicamento que había era Demerol, sí, en aquel entonces, meperidina. Y nosotros ya tenemos la experiencia cuando nos formamos de haber utilizado medicamentos como la buprenorfina. En México no hay nadie más que conozca el uso de la buprenorfina. Pues la gran cantidad de pacientes, imagínese usted 3.500 pacientes el primer año y hoy, o consultas médicas, y actualmente tenemos más de 6.000 consultas, ¿sí? No había medicamentos, y entonces, ¿cómo hacer? Y se tiene uno que medir benchmarking con otras instituciones. Y entonces decían, pues estás en el Instituto Mexicano del Seguro Social siglo XXI con herramientas del siglo XVII. O sea, es decir, sin medicamentos. Y nos dimos a la tarea precisamente de la inclusión de medicamentos, ¿sí? A trabajar con terapias complementarias, alternativas y hoy integradoras, que es esto, mediante el conocimiento científico, y entonces hacer un traje hecho a tu medida a tus pacientes. En el año 2015, a mi madre le da el diagnóstico de cáncer, a Dios gracias, cáncer de vesícula biliar, 2 meses ahí, pero la atención que tuvo mi madre, ¿sí?, la tiene el derecho a todos los pacientes. Y entonces nadie está por arriba de mi madre sin igualdad de circunstancias. Y esto nos hizo contribuir aún más, a ser más sensibles, más humanos, y lo que adolece México, ¿sí?, por los indicadores, famosos indicadores en todo el sistema de salud en México, que son atención de pacientes de primera vez 20 minutos, 15 minutos subsecuentes, y entonces adolece de escuchar a los pacientes. Y eso aquí se hizo diferente y se hace diferente, y nos marcó el rumbo diferente, en donde a través del IFU tenemos 2 consultorios, ¿sí?, uno en la mañana y uno en la tarde, y se da la atención en la mañana y en la tarde con 9 consultores buenas prácticas, pero la atención del paciente aproximadamente con los médicos residentes, R2, R1, médicos rotantes que vienen al interior del país, que vienen con 2 meses de estancia al 100%, que vienen de medicina familiar, medicina interna, geriatría, medicina física y rehabilitación, psiquiatría, anestesiología, dentro de otros, desde Mérida hasta Chiapas, y así como médicos pasantes en servicio social, 19 médicos, ¿sí? Y entonces en total una cobertura de aproximadamente 46. Y formadores de recursos humanos, de los cuales se educa, se capacita con al propio personal. Cuando se marca, es de carácter obligatorio y a todos nos toca la atención de los pacientes, pero resulta que no puede uno implementar si no hay educación. Y entonces es la parte sustancial en donde, al conocer todo el sistema de salud en México y sus instituciones, entonces nos hizo de esta forma crear la propia Fundación Nacional Mexicana de Medicina Paliativa sin fines de lucro, participando directamente
como estrategia, ¿sí? En una forma contribuyendo a la formación de un ejército paliativista, es decir, el águila dorada que es el IMSS, cobijar a las otras instituciones que son igual de importantes para poder atender las necesidades de nuestros pacientes y familiares. Y entonces cuando hablamos de una relación médico-paciente, mejor deberíamos de decir, sí, en lugar de médico, el médico, la enfermera, la trabajadora social, el policía, el director de la unidad. Y cuando se hable del propio paciente, decir la familia, porque a nosotros se nos acusó al IMSS y a todas las instituciones en México y a la Secretaría de Salud, la Ciudad de México, de un trato cruel, indigno, inhumano al paciente y abandono. Creo que creen que la familia hace lo mismo, ¿sí? Y nosotros, a través del propio IMSS y todo, pertenecer al grupo de acción rápida es trabajar en consecuencia en beneficio y formador de recursos e iniciativas, como estamos haciendo ante la Cámara de Diputados y del Senado, para que México avance, contribuir con un granito que el paciente y la familia tengan un sentido de vida a todo esto. Y ahorita que me estás preguntando, Alina, siempre han querido que escriba una historia en relación al 30 aniversario, eso me lo guardo en forma personal, porque no es tan sencillo. Siempre ha habido muchas barreras, muchos retos, y el doctor Vicente García Olivera, ¿sí? En paz descanse, el formador y padre de dolor en México, de los egresados del General de México, me vino a ver varias ocasiones, me mandó un médico casi un mes, quería mis memorias y le dije, doctor, la ropa sucia se lava en casa, gracias. Es lo que puedo decir, y eso es avanzar, es tener el aplomo innecesario para poder dejar un legado humanitario, y eso lo hace Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos el apoyo incondicional de nuestras autoridades normativas, de las autoridades educativas, ¿sí? Que siembran en nosotros precisamente todo esto, ¿sí? El poder contribuir en la formación de un ejército paliativista que vaya en aras, ¿sí? Del conocimiento, que vaya en aras también del humanismo y que le encuentre sentido a su vida para poder tratar a los pacientes, porque en los paliativos no es fácil. Los paliativos también nosotros nos colapsamos, ¿sí? Entonces tenemos que tener nuestros propios recursos, y en el área, todos en nuestra área de dolor y paliativos como una área de integración de la gran maquinaria que es el hospital, todos valemos lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos una red del voluntariado para lo que es el apoyo del paciente en etapa y acompañamiento en procesos del duelo, que es el área de trabajo social quien lo coordina, pero tenemos manejo tanatológico, psicológico y el propio voluntariado IMSS. Doctor, sin duda, pues es muy admirable la labor que ha realizado durante estos 35 años, durante su trayectoria, porque, como bien mencionaba, pues ahorita podemos ver un avance, una evolución en los cuidados paliativos, en la clínica del dolor, pero todo esto lleva un trabajo detrás, donde pues generalmente se presentan muchísimos retos, ¿no? Y a pesar de eso, usted ha podido superarlos, seguir avanzando, y no conforme con haber podido evolucionar la clínica del dolor, también creó la Fundación Nacional Mexicana de Medicina Paliativa, que también, pues, me imagino debió haber representado también un gran reto. Yo tuve la oportunidad y la fortuna de estar en la primera reunión donde se estuvo gestionando la idea de crear este organismo médico, y he visto, si bien es reciente, he visto la gran evolución y el crecimiento que ha tenido la Fundación en los últimos años. Tan es así que estamos unos días de que se celebre el tercer Congreso Internacional de esta fundación. ¿Nos podría hablar un poco también, doctor, cómo ha sido liderar este nuevo organismo médico y sobre todo seguir contribuyendo a esta formación de un ejército paliativista? Mira, empezando ahí en relación con la propia residencia médica, en donde se contempló a todos los profesionales de la salud, porque ante la necesidad de 40 billones al año, ¿sí? De cuidados paliativos, el 70% se encuentra en primer nivel de atención. El otro restante es en el segundo y tercer nivel de atención, de los cuales el 86% no reciben los cuidados paliativos. El 83% no reciben el manejo del dolor, y el 98% en niños. El reto es muy grande. Y entonces tenemos que tratar sus diversas dimensiones de dolor físico, social, emocional y espiritual. Y entonces, como llevamos muchos años capacitando y siempre educando y capacitando, además de los cursos de adiestramientos, congresos nacionales e internacionales, sin presupuesto,
¿sí? Y así seguimos. ¿Cómo invitar a los diferentes actores de la vida pública, entre que están COFEPRIS, que está la barra de abogados, y se me falta alguno, pues que me disculpen, pero es que todos participan. Y está Instituto Profesionistas Farmacéuticos de México, los responsables de farmacia, responsables sanitarios dentro de la propia fundación, la propia Secretaría de Salud Federal, en fin, diversas profesiones que nos han hecho consolidarnos. Y ante todo esto, tener los avales de CONAMEGE, de Consejo Nacional de Certificación de Anestesiología, de la Federación de Médicos Especialistas y Residentes de Medicina Familiar. Es inédito todo esto. El Colegio de Médicos de Medicina Física y Rehabilitación, la Academia Mexicana de Geriatría, dentro de otros. Además, ser parte del Instituto de la Asociación Internacional de Hospice y Cuidados Paliativos en el mundo. Y esto es la parte que nos ha permitido ir avanzando, consolidándonos, que sepan todos de lo que se trata, ¿sí? Ser integradores y que no vamos en contra, sino es el sumar. Esa es la parte de la propia Fundación Nacional Mexicana de Medicina Paliativa y en donde sus eventos, ¿sí? Y con esta política pública podemos contribuir, dejar nuestro legado y además en este evento, en el tercer Congreso Internacional de Medicina Paliativa que se celebrará el 19 y 20 de octubre de este año en la unidad de congreso en el Auditorio 2 con tópicos diversos, contenidos temáticos para niños, adultos mayores y enfermedades crónicas, oncológicas. Va a haber también presentación de carteles, talleres, ¿sí? Como intervencionismo y diversos invitados ya avalados por todos ellos, ¿sí? Eso es lo que engrandece una parte humanitaria, la contribución de todos y la presencia de la Comisión de Salud, ¿sí? De los diputados y también del Senado que están invitados, precisamente para generar las diversas propuestas en México y los diversos foros que hemos realizado o intervenciones en pláticas a distancia o presenciales. Eso es el motivo de la Fundación y vuelvo a lo mismo. Esto es el legado que ha hecho el Instituto Mexicano del Seguro Social, es el compromiso de vida que a nosotros nos toca y si no lo vemos así, estamos mal, hay que encontrarle un sentido a la vida. Yo le doy gracias a Dios nuestro Señor, respeto a las religiones, respetan la mía, a Él me debo, precisamente para poder contribuir con ese granito de arena hasta el último suspiro. ¿Sí? Eso es lo que nos hace seguir adelante y avanzar. Doctor, pues para finalizar la entrevista, ¿nos podría hablar un poco sobre su sentir ante estar celebrando dos aspectos bastante importantes? Uno, el 30 aniversario de la Clínica del Dolor y Medicina Paliativa del Omaya Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS y también 35 años de carrera dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y además, doctor, pues estaría a unos pasos, a unos días de celebrar su tercer congreso como presidente de la Fundación Nacional Mexicana de Medicina Paliativa. Ay, me hace suspirar, ¿sí? Mira, Lina, grandes recuerdos. Los grandes recuerdos es de cómo inicié en una juventud, ¿sí? Los retos, es la atención de pacientes desde el principio. Sus familias, siempre ha sido así. Sin personal, sin recursos. Cómo hacerlo eficiente. Cómo sí se puede avanzar, creer en todos los demás, encontrarle sentido a la vida, trabajo en equipo, ¿sí? Y estos 30 años que tú me dices, los veo así como una cortina de cómo inicié, cómo iniciamos, porque esto es un trabajo en equipo, no es nada más mío. Sí, es un trabajo que se los debo a todos los que han creído en su servidor, ¿sí? Y a las diversas autoridades que competen en el área para seguir avanzando. Aquí, el área de COVID, en el 2019, nos dejó una huella muy grande. Nosotros, como hospital, nunca bajamos la guardia. Siempre estuvimos trabajando en la atención de pacientes. Las enfermedades, otros hospitales en México cerraron sus clínicas del dolor, se encerraron el sistema de salud para poder atender las enfermedades crónicas. ¿Y qué tenemos hoy? ¿Desastre? Pues no puede ser un desastre. Tenemos una medicina con enfermedades avanzadas, mejor dicho, patologías
con enfermedades avanzadas, tanto oncológicas, así llegan en este hospital, como enfermedades crónicas. Y entonces se dice que las enfermedades se curan. Pues yo diría todo lo contrario, no es tanto que se curen, se controlan. Entonces, como se controlan, pues el paciente necesita más de esos cuidados paliativos, que le tienen mucho miedo a decir cuidados paliativos, porque van definidos para la atención de pacientes con enfermedades limitantes progresivas y o mortales. No es cierto. Llevemos un solo nombre: medicina paliativa. Y estoy hablando de presupuestos. En muchos hospitales ven clínicas del dolor por un lado y clínicas de cuidados paliativos por otro lado. No, el presupuesto no aguanta. Y son los mismos profesionales. Y el mismo profesional debe de manejar el dolor, porque el dolor es un síntoma igual que cualquiera: la náusea, el vómito, el estreñimiento, la diarrea. Me estoy ahogando. Limitación de actividad física, ansiedad, depresión, ideas suicidas, etc. Y por lo tanto, pues, es el mismo profesional de la salud que se encuentra capacitado, se atiende tratamientos farmacológicos, no farmacológicos, intervencionistas, ¿sí? Y entonces puede ser más eficiente de recursos. Y entonces, desde que está la enfermedad tiene molestias. Y entonces los propios compañeros de otras áreas o en el mundo quieren quitar el nombre de cuidados paliativos y les dicen cuidados de soporte. Pues es lo mismo. Para mí sigue siendo lo mismo. Veamos lo diferente. La enfermedad produce molestias, síntomas de lo que acabo de decir. Tratemos en consecuencia, que es de carácter obligatorio, que el médico que lo está atendiendo, ese mismo médico, atiende todo esto. Eso es en relación a los 30 años, 35 años de la vida profesional. ¿Cómo contribuir con los demás especialistas que vean que todos deben de manejar lo mismo? No porque sean más, que tengan la herramienta necesaria para poder atender. Y sobre todo, me decía mi madre, en paz descanse: hijo, si vieras lo difícil que es cuando le ve la cara grotesca al médico, dale tu mejor sonrisa. Y es lo que tratamos de hacer de alto impacto. La mejor sonrisa, ser escuchados. Esa es la parte esencial, ¿sí? Entonces, eso, bendito Seguro Social, y a través de la Fundación, todo lo que nosotros hemos aprendido en el sistema de salud en México, de todas las instituciones, nos ha llevado precisamente a educar y capacitar y dar lo mejor de nosotros, porque la experiencia que tenemos aquí en el IMSS, ¿sí? Lo que se dio, esa grande experiencia, exportarla, porque hicimos lo que es las videollamadas a través de la consulta digital. Varios pacientes, además de que se atiende lo que es la consulta externa por un lado, las llamadas telefónicas o videollamadas, ¿sí? En domicilio se hace el seguimiento puntual. Incluso hasta los pacientes están falleciendo, se les va acompañando a través de la parte médica, ¿sí? Hasta su deceso. Entonces, bendito Seguro Social, benditos equipos de trabajo formadores ¿sí? De lo mismo, y también bendita Fundación Nacional Mexicana de Medicina Paliativa. Eso es lo que les podemos decir, y contribuyendo a la formación de un ejército paliativista. Doctor, pues le agradecemos mucho el espacio para realizar esta entrevista. Por parte del equipo de Voz de Líderes y una servidora, doctor, queremos expresarle nuestra admiración, porque yo he tenido oportunidad de seguir un poco de su trayectoria profesional y conozco la calidad humana que usted tiene, el trato hacia los pacientes y el cómo trata de inculcar esta parte humana en cada uno de los residentes que cursan por la Clínica del Dolor y Medicina Paliativa. Los egresados de la residencia de Medicina Paliativa, cómo egresan con esa calidad humana, con esos amplios conocimientos, y también pues he sido partícipe de alguno de sus congresos, hemos estado nosotros cubriendo. Y de verdad nos da muchísimo orgullo poder entrevistar a alguien como usted con esta trayectoria tan amplia, pero también con esta calidad humana que no muchos logran tener durante 35 años, y que a pesar de todos estos años, doctor, usted sigue dando lo mejor de sí, usted y su equipo de trabajo en beneficio de la población mexicana, y sobre todo pues para aliviar todo el dolor que muchos pacientes sienten durante el transcurso de su enfermedad. Muchísimas gracias y de verdad muchísimas felicidades por toda esta labor que ha realizado, por los 35 años de trayectoria, por los 30 años de la Clínica del Dolor y por su tercer congreso de la Fundación Nacional Mexicana de Medicina Paliativa. No, Alina, el que tiene que dar las gracias soy yo, y darle las gracias infinitamente a nuestras autoridades normativas, ¿sí? Tanto Dirección de Prestaciones Médicas como la parte de Educación en Salud, que han creído en nosotros, han depositado la confianza, y les quiero decir que nunca les hemos fallado.
que tengan toda la confianza que los profesionales de la salud que estamos egresando tienen un gran sentido humano, una ética profesional y que estarán al pendiente. Nosotros estamos de paso, de hecho ya en plena retirada, empleando vuelos, ¿sí? Pero que tengan toda la confianza del personal joven y que viene, que están dando lo mejor para ustedes, que tanto lo necesitan, pacientes y familiares, y también para los equipos de trabajo. No están solos, somos mucho más. Que Dios los bendiga y felicidades. Pues recuerden, nosotros somos la voz de los líderes de opinión. Mi nombre es Alina Ávila y nos vemos en la siguiente entrevista.